Veamos el siguiente ejercicio. Dice, en la figura se muestra parte de la gráfica de la función lineal f. Aquí tenemos la recta. Esa recta está pasando por los puntos conocidos P, que es menos 3,4, y el punto Q, que también es conocido, 3,1. Nos dan esa información. También nos dicen además que A es el punto de intersección de la recta con el eje X, aquí lo estamos viendo, que B es el punto de intersección de la recta con el eje Y, aquí lo estamos viendo, y que C es el origen del plano XY, aquí está. Con esa información nos piden, literal A, determinar la regla de correspondencia de la función f. Entonces recordemos que la regla de correspondencia tiene esta forma: mx más c. Entonces aquí tenemos la regla de correspondencia. Procedemos allá a la pendiente. Recordemos que la fórmula de la pendiente es y2 menos y1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Podemos decir que este punto es x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Con esa información podemos hallar la pendiente. Entonces nos va a quedar que la pendiente va a ser igual a 1 menos 4 sobre 3 menos 3. Por lo que la pendiente nos queda que es igual a menos 3 sobre 6. Y eso va a ser igual a menos 1/2. Una vez que tenemos el valor de la pendiente, volvemos a reescribir la expresión que tenemos aquí arriba, pero ya reemplazando el valor de m, y nos queda que f de x igual a menos 1/2 x más c. Pero conocemos dos puntos. Recuerden que esto es lo mismo que escribiese y. Entonces aquí en vez de y puedo poner 1 y en vez de x puedo escribir 3. Entonces, ¿cómo nos queda? Utilizo este punto, el punto 3,1. Muy importante, puedo también utilizar el punto de acá. La regla de correspondencia va a ser la misma. Entonces, cuando y vale 1, x vale 3 más c. Entonces aquí nos queda que 1 es igual a menos 3/2 más c. 3/2 está restando, pasa a sumar, nos queda que 1 más 3/2 es igual a c. De ahí que c va a ser igual a 1 más 3/2, eso es 5/2. Entonces la regla de correspondencia nos queda f de x igual menos 1/2 x más 5/2. Y resuelto el literal A. En el literal B nos piden calcular el perímetro del triángulo ABC. Aquí tenemos el triángulo ABC. Aquí está el triángulo ABC. Vamos a hacer un pequeño bosquejo. Aquí está C, está A, está B. Entonces nos podemos dar cuenta que para hallar el perímetro del triángulo ABC yo necesito saber los cortes con los ejes. O sea, yo necesito saber esta coordenada, la coordenada del punto A o el vértice A, y la coordenada del vértice B. Ya la coordenada del vértice B lo conozco, que es 5/2. O sea que B va a tener coordenadas 0,5/2. Por lo tanto, esto mide 5/2. Y para hallar la coordenada del vértice A, simplemente la función la igualo a 0. O sea, f de x lo igualo a 0. ¿Y qué me queda aquí? Menos 1/2 x más 5/2 igual a 0. Esto me queda que menos 1/2 x va a ser igual a menos 5/2. Me da lo mismo que si yo digo menos x igual a menos 5. Puedo simplificar los denominadores. Por consiguiente, x igual a 5. Por lo tanto, esta coordenada va a ser 5,0.
Eso me indica que ese lado va a medir 5. Como yo tengo que hallar el perímetro, entonces, y yo sé que este es un triángulo rectángulo, aplico Pitágoras. Y la fórmula de Pitágoras me dice que AB va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea que aquí va a ser 5 al cuadrado más 5 medios al cuadrado. Por consiguiente, el lado AB va a ser igual, y ahí ya recurro a la calculadora. Eso es igual a 5 al cuadrado más 25 medios elevado al cuadrado. Y eso nos sale que exactamente 5 raíz de 5 sobre 2. Pero ahí no termina este literal. Nos dicen que calcule el perímetro. Entonces yo ya conozco este lado, que vale 5 raíz de 5 sobre 2. Y lo que nos queda simplemente es sumar los lados. Entonces el perímetro va a ser igual a la suma de los lados, que es 5 más 5 raíz de 5 sobre 2 más 5 medios. Por consiguiente, el perímetro va a ser igual, si sumamos eso, más 5 más... Eso nos queda exactamente 15 más 5 raíz de 5 sobre 2, que es aproximadamente igual a 13,1. Vamos a ponerle la U de unidades. Entonces el perímetro es igual a 13,1 unidades. Y ya está resuelto el literal B. En el literal C nos piden determinar el área del triángulo ABC. Nos podemos dar cuenta que tenemos un triángulo rectángulo, podemos verlo aquí. Y en un triángulo rectángulo el área simplemente es el producto de los catetos sobre 2. O sea que esto nos va a quedar que el área es igual el producto de los catetos, o sea que va a ser 5 por 5 medios sobre 2. O sea que el área va a ser igual 25 cuartos unidades cuadradas. Resuelto el siguiente literal. En el siguiente literal nos piden determinar la distancia más corta desde C al lado AB. Veámoslo aquí. Aquí tengo A, aquí tengo B y aquí tengo C. Recordemos que este es un triángulo rectángulo. La distancia más corta ocurre, vamos a ponerle H. La distancia más corta ocurre cuando aquí es perpendicular, o sea, se forma un ángulo de 90 grados. Es muy importante esto. Aquí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, recordemos que el área es igual al lado AB por la altura sobre 2. También puedo calcular el área de esa forma. El lado AB por la altura sobre 2, aplicando la definición del área de un triángulo. O también este cateto por este cateto sobre 2. El área no varía, es la misma. Entonces, yo ya hallé el área de la otra forma y nos dio 25 cuartos. O sea que aquí nos queda esto igual a 25 cuartos. Si yo reemplazo AB, ya lo hallé. El lado AB, que es la hipotenusa, nos dio 5 raíz de 5 sobre 2. 5 raíz de 5 sobre 2. Si reemplazo aquí, ¿qué nos queda? 5 raíz de 5 sobre 2 por la altura, que no la conozco, todo eso sobre 2, y eso es igual a 25 cuartos. ¿Qué nos queda aquí?
5 raíz de 5 h sobre 4 igual a 25 cuartos. Puedo simplificar los 4, porque si esto pasa a multiplicar se simplifica con el denominador. Y también este 5 pasa a dividir, se simplifica con el 25. ¿Qué nos queda? Raíz de 5h igual a 5. Por consiguiente, h va a ser igual a 5 sobre raíz de 5. Pero si racionalizo, esto es lo mismo decir raíz de 5 por raíz de 5 sobre raíz de 5, que no me afecta, y nos queda h igual 5 raíz de 5 sobre 5. Simplifico el 5 y ¿qué me queda? H igual raíz de 5 unidades. Entonces quiere decir que la distancia de C al lado AB, la distancia más corta de C al lado AB, mide raíz de 5 unidades. Por último, nos piden hallar la medida de los ángulos interiores del triángulo ABC. Hagamos un bosquejo de ese triángulo. Aquí tengo C, recordemos que es un ángulo recto aquí. Aquí tengo A y acá tengo B. Esto vale 5 medios, esto vale 5 y esto vale 5 raíz de 5 sobre 2. Entonces, si yo quiero hallar este ángulo de aquí, el ángulo del vértice A, yo puedo aplicar las razones trigonométricas, tanto el seno, coseno como tangente. ¿Por qué razón? Porque conozco todos los lados del triángulo. Vamos a aplicar tangente. Yo digo que tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto a este ángulo, es 5 medios, sobre el cateto adyacente, que es 5. Por lo tanto, la tangente del ángulo A me queda que es igual a 1 medio. Si usted resuelve esta operación, le queda 1 medio. Pero yo no quiero saber el valor de la tangente, yo quiero saber el valor del ángulo. Entonces aplico la función inversa. El ángulo A va a ser igual a tangente a la menos 1 de 1 medio. Y para esto necesariamente debemos utilizar la calculadora. Entonces yo ingreso. Es importante verificar que la calculadora esté o bien en grados o bien en radianes. Si está en grados, recordemos que el seno de 90 grados debe ser igual a 1. Usted verifique eso. Entonces yo pongo aquí seno de 90 grados igual y me dio 1. Entonces quiere decir que yo puedo hallar la razón trigonométrica, la función inversa de esta razón trigonométrica, y me va a botar el resultado en grados. Porque si no lo hago de esa manera, me va a botar el resultado en radianes y puede eso provocar confusión. Entonces yo pongo aquí tangente a la menos 1 pongo tangente a la menos 1 de 1 medio. Y eso me bota un resultado, me dice que el ángulo A es aproximadamente igual a 26,57 grados. Ya tenemos el ángulo A, pero me pide los ángulos interiores del triángulo ABC. Yo sé que el ángulo C es un ángulo recto, entonces eso mide 90 grados. Si el ángulo C mide 90 grados y yo sé que la suma de los ángulos interiores es 180, entonces quiere decir que este ángulo más este ángulo debe sumar 90 grados. Por consiguiente, yo lo único que hago es, para hallar este ángulo de aquí, restarle a 90 este valor de acá. Entonces el ángulo B va a ser igual 90 grados menos este valor de aquí, 26,57 grados. Por lo tanto, el ángulo B es igual
a 63,43 grados. Y resuelto el ejercicio. Muchas gracias.